Muy bien, feliz y bendecida tarde-noche para todos. Es un placer poder compartir con ustedes a través de este medio que nos permite conectarnos desde la virtualidad. Quien les habla, el licenciado Omar González. Hoy estaremos haciendo nuestro segundo encuentro síncrono de la unidad curricular Psicología Educacional 2. Un verdadero placer poder compartir con ustedes a través de este medio. Y vamos a dar inicio con este encuentro donde estaremos ampliando todo el conocimiento con referencia al contenido programático de la unidad 3 y 4. Recordando que como estrategia evaluativa para estas dos unidades nos corresponde realizar el segundo cuestionario. Comenzamos entonces hablando de este núcleo temático que tiene todo lo relacionado a los tipos de procedimientos correctivos. Entendiendo que es un procedimiento correctivo, es aquel que corrige los defectos observados en la forma más básica que existen en localizar situaciones, conductas, comportamientos y situaciones para poder corregirlas. En el área educativa es de gran importancia aplicarlos siempre guiados por la psicología. Dentro de estos procedimientos se encuentran o se estudiarán los reforzamientos diferenciales y de otros comportamientos y reforzamiento diferencial del comportamiento o de los comportamientos incompatibles. Los llamados reforzamientos O y los reforzamientos I, respectivamente, entendiendo que en el primer caso los reforzamientos positivos fortalecen una respuesta cuando se introducen tras la emisión de la misma, y en el segundo implica solo alentar acciones que son incompatibles con el resultado deseado, cada uno con un mismo fin, modificar la conducta no deseada. Entonces, fíjense ustedes, vamos a ir avanzando con referencia a este contenido con los procedimientos correctivos. Según autores señalados en el aula virtual que estamos trabajando, se define el reforzamiento diferencial como aquellos enfoques positivos que se utilizan para la reducción de conductas. Por lo tanto, haciendo referencia a los estudios de este autor, define el reforzamiento diferencial y el reforzamiento de aquellas conductas diferentes de la conducta que se desea reducir. Estos reforzadores positivos fortalecen una respuesta cuando se introducen tras la emisión de la misma. La recompensa diferencial de otras conductas, la extinción y el castigo son las tres técnicas fundamentales para eliminar conductas. El refuerzo diferencial de otras conductas es una técnica que evita fomentar acciones indeseables en favor de promover las deseables. En tal sentido, el reforzamiento diferencial de otras conductas consiste en reforzar cualquier conducta que sea distinta a la que se desea eliminar. Es el procedimiento más simple y menos exigente, pero no el más potente. Entonces tenemos que reforzar cualquier conducta excepto la conducta a reducir, reforzar solo una o varias conductas específicas en lugar de la conducta a reducir y reforzar el periodo de tiempo en que la conducta a eliminar no aparezca. Ahora bien, la extinción, como lo señalamos acá, consiste en eliminar el reforzador utilizando en una conducta previamente reforzada. Para el autor con el cual estamos trabajando, para poder llevar a cabo la extinción es necesario identificar previamente el reforzador que mantiene esa conducta y poder manipular esos reforzadores. Se debe tener claro la conducta que se desea reducir o eliminar y los reforzadores más importantes. Por ejemplo, incremento de la tasa de aparición de la conducta y variaciones en su topografía. Una reducción progresiva de la conducta que puede llegar a ser eliminada por completo. Aparición de la conducta extinguida de forma espontánea, pero manteniendo la extinción, la conducta volverá a desaparecer rápidamente, siendo menos probable cada vez su aparición. La reducción de la conducta dependerá en gran medida del programa de reforzamiento. Y el uso de este tipo de reforzador puede dar lugar a la aparición de conductas emocionales negativas o agresivas. Por otra parte, están los reforzadores diferenciales de comportamiento incompatibles. Implica solo alentar acciones que son incompatibles con el resultado deseado. Es un enfoque más difícil, pero más exitoso. Es extremadamente beneficioso si el comportamiento incompatible ayuda a las personas a ser consistentes
y a poder ser conscientes para poder erradicar la conducta. Se trata de un enfoque más positivo para el sujeto. Se trata de un enfoque que desarrolla una alternativa de conducta. Los efectos son duraderos. Se pueden utilizar sin la necesidad de todos los reforzadores. Ahora bien, en el caso del tiempo fuera, de acuerdo con los autores, supone la erradicación de una conducta a cambio de la posibilidad de recibir refuerzo positivo durante un tiempo determinado. El tiempo fuera es particularmente importante, según autores como Oliver y Méndez, cuando las estrategias de extinción como la ignorancia tienen solo un éxito marginal en la disminución del comportamiento indeseable. El tiempo de espera en un enfoque menos efectivo que la extinción suele, según Labrador, por lo que su efecto es generalmente breve. Cuando se completa este abordaje, reaparecen las conductas iniciales en la persona. Entonces, el tiempo fuera produce una reducción de la conducta que sigue relativamente rápida. La reducción de la conducta puede ser temporal o mantenida. Retirar a la persona de la situación en la que se recibe reforzamiento o retirar dicha situación debe utilizarse durante un periodo corto de tiempo. Si no, la conducta volverá a aparecer. Y se puede considerar como técnica puente para alternar o alterar el ambiente de forma definitiva o llevar a cabo conductas alternativas a las que se desea reducir. Finalmente, la reducción de dicha conducta depende de la historia y el programa de reforzamiento que ha mantenido dicha conducta y del valor reforzante del ambiente del que se saca a la persona debido a su conducta. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahora? ¿Cuáles son las ventajas del tiempo fuera? Se puede utilizar aunque no se controle completamente el medio y los reforzadores donde se desarrolla la conducta. Reduce efectivamente la conducta, facilita periodos de tiempo para desarrollar conductas alternativas. Ahora bien, ¿cuáles son las posibles desventajas? Supresión gradual e intermitente, da lugar a un tiempo sin hacer nada, supresión de otras conductas, facilitador de respuestas emocionales negativas e incluso pueden darse conductas agresivas. Ahora bien, tenemos por otra parte el castigo. El castigo en sentido técnico se refiere solo a la presentación o retiro de eventos que reduce la frecuencia de aparición de una respuesta. No siempre tiene por qué llevar dolor físico. Sin duda, los momentos dolorosos pueden no disminuir la respuesta para la que se diseñaron. Es decir, lo que puede más bien es intensificar la conducta que se quiere erradicar. De forma que el castigo es un procedimiento de modificación de conducta en toda regla. Hay muchos tipos diferentes de sanciones, tanto buenas como terribles. Aquí primero las diferenciamos afirmando que las reprimidas verbales como advertencia, desaprobaciones o incluso amenazas son unas de ellas. Las afirmaciones vocales también deben continuarse, ya que al hacerlo aumenta el poder de las estrellas correctas. Es importante enfatizar que el castigo verbal solo tiene un impacto breve porque desaparece rápidamente si no se lleva a cabo la consecuencia amenazada. Sin embargo, normalmente queremos dejar de recompensar las experiencias en lugar de crear estímulos improductivos cuando usamos el castigo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Por otra parte, tenemos la sobrecorrección. Con la sobrecorrección, la penalización por participar en una conducta es llevada a cabo en algunas otras conductas en la situación dada. Pueden distinguirse dos componentes de la sobrecorrección. El primero, denominado restitución, que consiste en corregir los defectos ambientales de la conducta inapropiada. Así, si un niño tira comida en la mesa del comedor, se le pedirá limpiarla completamente. Por otra parte, el segundo componente, llamado práctica positiva, consiste en practicar de manera repetitiva la conducta adecuada. Por ejemplo, se le pedirá al niño colocar la comida en su plato de modo adecuado varias veces en hilera y quizás también servir la comida a otros. ¿Para qué? Para hacer un reforzador. Para que 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 para hacer un refor
¿Alguna duda? Fíjense ustedes, reglas o principios del castigo. Sea cualquiera sea el castigo a utilizar, se debe de seguir una serie de reglas o principios. Se debe informar cuál y cuáles van a ser específicamente las conductas a castigarse. O sea, debe hablarse con claridad. Debe igualmente informar cuál será el castigo o la conducta en cuestión. Una vez cumplidos los puntos anteriores, se ofrecerá el castigo en las primeras oportunidades que emita la conducta y cada vez que lo haga. O sea, no podemos esperar tiempo. Esto implica que se debe castigar siempre y no a veces. ¿Por qué? Para que entonces se establezca. El castigo debe ser contingente a la conducta y por lo tanto, al igual que el reforzamiento, debe tener una latencia corta. Es decir, la aplicación del castigo debe ser lo más próximo posible en tiempo a la emisión de la conducta en cuestión. ¿Alguna duda hasta ahora? El castigo debe ser siempre de la misma intensidad y no depender del estado emocional de quien lo aplica. Importantísimo eso. No va a variar de un día a otro de acuerdo al estado emocional de la persona que lo está aplicando. Al igual que con los refuerzos, no se debe generalizar el castigo. Debe ser de forma individual y dependiendo de las características de cada sujeto. Ahora bien, tenemos claro hasta ahora esto. ¿Lo entendemos? Bueno, seguimos avanzando entonces con procedimientos correctivos y otros procedimientos. Allí tenemos inmersos la responsabilidad, los derechos y obligaciones, la libertad y la disciplina. Cuando hablamos de responsabilidad, ¿a qué nos remite? ¿Qué queremos decir con eso de responsabilidad? Bueno, es un aspecto vital en la vida de una persona y también se debe enfatizar a nivel educativo. O sea, eso debe estar o debe evidenciarse tanto en el ámbito escolar como se evidencia en el ámbito del hogar. ¿Entendemos eso? Debemos ser muy claros con referencia a eso. ¿Por qué? Porque pensamos que es diferente en la casa, es diferente en la escuela. No. Se debe mantener una misma línea, una coherencia en lo que se está haciendo. Los estudiantes, por ejemplo, en el caso de las escuelas, deben entender a temprana edad que sus actos y sus acciones tienen repercusiones. Fundamental para que ellos puedan entender que lo que hacen tiene o puede generar una sanción en caso que sea una conducta no apropiada. Se les va a enseñar también que sus decisiones son las mejores para ellos y su comunidad durante el proceso de aprendizaje. Es importante recordar que la educación no es solo deber de los docentes, sino también de los estudiantes, la sociedad, los padres, el gobierno, todos los que están inmersos en el proceso educativo. Esto discutiendo un deber compartido. Resaltamos esto porque ante cualquier desafío, ya sea por un bajo rendimiento académico o por una crisis, un segmento de la sociedad tiende a culpar directamente a los educadores, cuando sabemos que es tarea de todos. El educando de hoy debe ser un convencido que los valores son fundamentales para el éxito de sus metas, que el valor de la humanidad, respeto, amistad y tolerancia se traducen en oportunidades de bienestar social para el valor, que el valor de la vida, el amor por su familia y sus semejantes abren las puertas del progreso para mejorar sus proyectos de vida. El joven de hoy debe reconocer que el camino para su verdadera libertad es a través de la educación, que debe educarse no es una obligación, es una oportunidad para triunfar, que el reto más extraordinario para combatir la ignorancia es el conocimiento y que el conocimiento los hará libres. Bien, de igual manera, tenemos también los derechos y las obligaciones, en el mismo orden de los procedimientos correctivos y otros procedimientos. Cuando hablamos de derechos y obligaciones, ¿a qué nos remite? ¿Qué recordamos? ¿Qué ponemos sobre el tapete? Primero, el derecho internacional de los derechos humanos. O sea, es a nivel nacional, es a nivel internacional. Establece deberes que todos los estados debemos cumplir.
Los estados contraen obligaciones y deberes vinculantes en virtud del derecho internacional en áreas relacionadas como el respeto, la protección, la realización de los derechos humanos, el ratificar los tratados internacionales de derechos humanos. Principales tareas de los estados. Según el derecho internacional de los derechos humanos, los estados son los garantes de los deberes y en la mayoría de los casos tienen la mayor parte de la responsabilidad por la provisión directa del derecho a la educación. Los gobiernos se comprometen a promover medidas a nivel nacional que sean compatibles con los compromisos y deberes de sus tratados. Cuando ratifican los tratados internacionales de derechos humanos, todos los países del mundo han aprobado al menos un tratado que cubre varios aspectos del derecho a la educación. La naturaleza de los deberes de los estados en relación con el derecho a la educación, el derecho a que todos somos seres humanos, impone tres grados de responsabilidad, que es respetar, defender y hacer efectivo el derecho a la educación. Los estados deben evitar adoptar acciones que obstaculicen o inhiban el goce del derecho a la educación, que es una obligación que todos debemos respetar. La necesidad de proteger obliga a los estados a tomar medidas para evitar que un tercero interfiera en el ejercicio del derecho a la educación. El deber de cumplir implica que los estados deben tomar medidas proactivas. ¿Y qué son las medidas proactivas? Bueno, lo que faciliten que las personas y las comunidades ejerzan su derecho a una educación. Y esto tiene unos componentes principales. Por ejemplo, ofrecer una enseñanza primaria gratuita y obligatoria. Establecer que la enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluyendo la técnica, la profesional, sea generalizada, o sea, que llegue a todos. Establecer que la enseñanza superior sea igualmente accesible sobre la base de la capacidad individual por cuantos medios sean apropiados y en particular con la implementación progresiva de la educación gratuita. Alentar o intensificar la educación fundamental. Formular normas mínimas para mejorar la calidad de la educación. Desarrollar el sistema de las escuelas en todos los ciclos de enseñanza. Prohibir las discriminaciones a todos los niveles de los sistemas educativos. Garantizar la libertad y la elección. Y los estados también quedan sujetos a los principios de no regresión y a la mayor cantidad posible de asignación de recursos disponibles para el sistema educativo. ¿Qué les parece hasta ahora? ¿Qué hemos entendido? ¿Qué no tenemos claro al respecto? Fíjense cómo el Estado es garante de todos esos elementos. Finalmente, hay un elemento fundamental, la libertad, pero dicotómica con la disciplina. Fíjense ustedes eso. ¿Por qué esos dos elementos se convierten en dos elementos dicotómicos? Bueno, la libertad de enseñanza es la libertad de los padres de garantizar la educación religiosa y moral de sus hijos, de acuerdo con sus propias convicciones, que incluye la libertad de escoger para sus hijos las diferentes escuelas donde ellos puedan estar, sea pública así como que sea privada. La libertad de enseñanza incluye también la libertad de todos para establecer y dirigir instituciones de enseñanza que se ajustan a las normas mínimas establecidas por el Estado. La libertad académica es la libertad de los miembros de la comunidad académica, en forma individual o en forma colectiva. La libertad académica requiere autonomía de las instituciones. La libertad de la enseñanza garantiza que todos los tratados internacionales, nacionales y regionales se cumplan. Y por otra parte, la disciplina es todo aquello que se crea en el aula, que conduce el conjunto de actividades referentes a las conductas a lo largo y en el desempeño de las mismas, para un mejor aprovechamiento del tiempo, de los recursos y hacer un trabajo integrado. La disciplina se puede definir entonces como el establecimiento de normas y límites para realizar un trabajo eficiente dentro y fuera del aula. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Hemos entendido esto?
Cuéntenme, ¿tienen alguna duda o seguimos avanzando? Si no hay ninguna duda, continuamos entonces. Si bien es cierto todo lo que hemos observado hasta ahora, cómo se da el proceso de enseñanza-aprendizaje, cuáles son esos reforzadores, cuáles son esos estímulos y respuestas, cómo nosotros podemos fomentar el aprendizaje. Ahora bien, también encontramos limitantes en los procesos de aprendizaje. Esos limitantes en los procesos de aprendizaje nos permiten a nosotros contextualizar, ¿sí? Nos permiten entonces entender que los estudiantes, en primer lugar, se abordarán desde políticas culturales, desde políticas educativas, desde didáctica, desde metodología, desde organizaciones, desde lo social, desde lo ideológico, desde lo pedagógico, desde lo físico, desde lo curricular. Y todo esto son intrínsecas y extrínsecas del individuo. Es decir, dependen de factores externos ligados a la cultura, a sistemas de gobierno, a creaciones de formas de aprendizaje, a lo que simplemente el aprendiz debe adaptarse. Por otra parte, se enfoca en otros factores que son los factores externos, como son las barreras transversales, las barreras específicas, la inclusión educativa en los diversos contextos. Y cuando hablamos de los contextos, ¿cuáles son? Bueno, son el aula, son la escuela, son la familia, son la comunidad. Son todos esos espacios donde él se desenvuelve. Y en tercer lugar, se abordan los factores intrínsecos, todo aquello que trastoca al estudiante y que afecta directamente su proceso a nivel cognitivo dentro de lo que están trastornos del comportamiento, dificultades y especificidades del aprendizaje. Entre ellos destaca la lectura, la escritura, el cálculo, los trastornos que pueden ser trastornos de autismo, trastornos generalizados del desarrollo, discapacidad intelectual, síndrome de Down, ansiedad, depresión infantil y conductas disruptivas. Estamos entonces viendo todo lo que influye. Y eso entonces, como dijimos anteriormente, esas limitaciones son culturales. Y cuando hablamos de limitaciones culturales, sí, tenemos entonces las culturales, bueno. Forma que se manifiestan en las culturas de los grupos y sociedades, estas expresiones se transmiten dentro de dichos grupos, o sea, cómo la sociedad permea los procesos de aprendizaje, cómo la sociedad marca los procesos, cómo los procesos sociales, cómo se mueve un contexto, cómo se mueve una sociedad en un momento determinado, va a influir de manera directa en los procesos de aprendizaje. Lo ideológico. Y cuando hablamos entonces de lo ideológico, tiene que ver con el sentido, las ideas, la historia de la ideología. Algunos han intentado rastrear las raíces históricas del concepto, otros han categorizado los numerosos significados de las frases, los diversos conceptos relacionados con ellos. Existe diversidad de concepciones, sentidos propios, principios, situaciones, experiencias asociadas al concepto de ideología, lo cual permite apreciar su dimensión multifactorial y facilita tanto el uso del término como la comprensión de los contextos a los cuales se vincula. Esa diversidad de conceptos ha creado algunos focos de controversia en el área educativa, lo que suscita algunas interrogantes. ¿Cuáles de estos términos son derivados? ¿Cuál es el más pertinente? ¿Cuál se aplica en el ámbito educativo? ¿Qué tiene que ver con la ideologización, con el adoctrinamiento? Todo esto tenemos que comprenderlo y asociarlo para poder entender los procesos educativos. Lo físico. Tenemos que ver entonces, cuando hablamos de lo físico, ¿a qué nos referimos? Ah, bueno, a la infraestructura, a las barreras de participación de los estudiantes,
los estudiantes con discapacidad que no pueden acceder a los procesos educativos, la carencia de accesibilidad a la información, escuelas con estructuras anacrónicas, con carencias de laboratorios. Lo curricular es bueno, nos refiere principalmente a los aspectos metodológicos y la formación en la evaluación. Una evaluación que puede ser rígida, poco adaptada, que generan procesos de discriminación o de segregación. Las prácticas. Las barreras prácticas se propone agruparlas en dos subcategorías: barreras prácticas de accesibilidad y barreras prácticas de didáctica. Las barreras de accesibilidad hacen referencia a aquellos aspectos físicos de la infraestructura que pueden impedir el acceso y la participación del estudiante. En condiciones vulnerables se puede identificar desde el entorno social y comunitario. Entonces, fíjense cómo tantos factores intervienen en los procesos educativos. Esas barreras transversales y específicas que nos indican que pueden ser generadas por los diferentes actores que rodean al estudiante. Lo podemos identificar en dos dimensiones: las transversales y las específicas. Las transversales tienen que ver con esas barreras que identifican con las finalidades y determinan a quién y cómo corresponde ejercer acciones para su eliminación. Y por otra parte, las específicas hablan de los contextos en particular. Fíjense todo esto que nosotros tenemos que observar, todo lo que influye en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, ¿cuáles son los problemas escolares más comunes con los que se pueden encontrar? Bueno, trastornos negativistas, trastornos disociales, dificultades específicas del aprendizaje, trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual, síndrome de Down, ansiedad, depresión infantil, conductas disruptivas. Imagínense todo lo que hay que ir verificando que se puede evidenciar en los procesos dentro de los espacios educativos. Cómo cada uno de estos elementos se van evidenciando, cómo podemos dar respuesta, cómo podemos apoyar, cómo podemos dar esos elementos para poder acompañar en esos procesos. Grosso modo, esta es la información que corresponde a la unidad 3 y 4. Fíjense que el contenido es bastante amplio, hay bastante cosas que leer. Les invito a revisar el cuestionario. Ahí tenemos una serie de preguntas que han sido extraídas de todo este contenido y que le van a servir a ustedes para poder estudiar y realizar el cuestionario previsto. Recuerden que esa es su segunda actividad sumativa, que tienen hasta los primeros días de febrero para realizarla. No esperemos el último día. Es importante ingresar con frecuencia al aula virtual, revisar el contenido, sistematizarlo, apoderarnos de él, comprenderlo, internalizarlo, digerirlo, procesarlo, verificar cómo hacemos para hacerlo nuestro. Bien, si no hay ninguna pregunta hasta ahora, si no hay ninguna duda, vamos entonces a dar por concluido este segundo encuentro síncrono. Gracias por conectarse. Nos mantenemos entonces en contacto.